Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes. Muy feliz, muy contenta por poder compartir pensamientos bíblicos con ustedes y poder llevarles y que entre todos podamos seguir aprendiendo de este Dios maravilloso. Hebreos 5, Hebreos 2, perdón, del 3 en adelante, voy a leer el primer texto, porque sé que es un párrafo que es maravilloso, es de gran bendición. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Vemos como aquí Pablo nos recomienda y nos hace como esa advertencia de que estemos atentos a lo que hemos oído. Por tanto, es necesario, ni siquiera es como una, digamos, no olvides o estate pendiente. No, es necesario, es una necesidad de que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué hemos oído? Del amor y de la misericordia de Dios. ¿Qué hemos oído también de ese llamado, de ese don que el Señor nos ha dado? Gloria a Jesús. Dice, no sea que nos deslicemos si olvidamos esta palabra, ¿cierto? Dice, no sea que nos deslicemos, porque cuando el que tiene de pronto es muy fácil que el que tiene de pronto esa forma de olvidar las cosas, caer en el error. Por eso él nos dice, estate pendiente, con diligencia, o sea, atento las 24 horas. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Gloria al Señor Jesús. Aquí vemos que, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y retribución recibió justa retribución, firme y toda transgresión y desobediencia recibió, hablando de esa condición que el hombre como tal perdió cuando pecó. El hombre fue creado para vivir en condiciones muchísimo mejores que las que hoy vive. El hombre fue creado para señorear en un huerto del Edén. Y a causa de la desobediencia, a causa de de olvidar, recordemos el primer texto, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ellos olvidaron lo que Dios les había dicho a Adán y Eva y desobedecieron. Y dice que esa desobediencia recibió justa retribución. Fueron expulsados del paraíso. Les tocó ya no alimentarse de lo que allí había, sino que con el sudor de su frente tendrían que comer su alimento. Y la mujer, para dar a luz, tendría que sufrir dolores de parto. Entonces, aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que toda acción genera una reacción y que toda desobediencia tiene una justa retribución. Dios es un Dios justo.
Por eso nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros, cierto? ¿Cómo escapamos tú y yo si descuidamos esta salvación? ¿Por qué nos dice la palabra de Dios esto? Porque ya hubo un solo sacrificio que fue a través de la muerte del Señor Jesucristo, entrando una vez y para siempre en ese, ofreciéndose Él como ese sacerdote, como ese cordero, como ese cordero se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, amén, llevando Él nuestros pecados en la cruz, en su cuerpo, y todos conocemos cómo fue su muerte, cómo fue todo lo que Él vivió y sufrió para que tú y yo volviésemos a tener comunión con Dios, ya que se hizo una separación entre Dios y el hombre a través del pecado. A través del pecado dice la palabra del Señor que había una pared que nos separaba. Gloria al Señor. Pero con su sangre, ¿qué hizo el Señor? Reconciliarse con nosotros, reconciliarse contigo y conmigo y abrir esa oportunidad de salvación para que tú y yo pudiésemos recibir ese lugar que habíamos cedido a través del pecado. Gloria al Señor. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada ¿por quién? Por los que oyeron. ¿Por qué por los que oyeron? Porque vemos cómo las personas, cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar el evangelio y le entregaron su corazón, vemos cómo la vida de esas personas se cambió. Por ejemplo, vemos la mujer María Magdalena, que tenía 7 demonios, fue libre. De pronto era una mujer que no tenía una estabilidad emocional, era una mujer vacía por dentro y recibió esa bendición de parte de Dios. Y así sucesivamente los apóstoles. ¿Y qué podríamos decir de todos ellos, de los que recibieron esta salvación tan grande antes y después de la muerte del Señor Jesucristo? Entonces hay testimonios poderosos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, testificando Dios juntamente con ellos, Dios mismo, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Señor. Vemos a Jesús sanando, vemos a Jesús levantando muertos, como lo fue con Lázaro, como lo fue con la niña que había muerto. Si leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta cómo echaba fuera demonios, cómo levantaba a los paralíticos, cómo le daba la vista a los ciegos. Y así sucesivamente Dios, a través de obras, Él pudo predicar que tenía dentro de Él el poder de Dios. Y no solo eso, sino que Dios habitaba corporalmente en Él y que Él solo era un instrumento, ese Hijo, ese Dios que se manifestó en carne y que se llamó, dice, y será llamado Hijo de Dios. Y por eso vemos que Jesús pudo hacer milagros y prodigios y pudo hacer transformar vidas y corazones. Gloria al Señor. Dice, porque no sujetó a los ángeles, hablando de los ángeles caídos, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que le visites?
Y eso es muy cierto. ¿Quiénes somos nosotros? Si hoy estamos y ya mañana dejamos de ser. Si hoy tenemos vigor y nos sentimos de pronto jóvenes y con mucha fuerza y pasan los años y ya no podemos ni siquiera pararnos. Pero Dios nos ama aún así. Porque Dios tiene un propósito eterno con nosotros. El propósito de Él no es solo temporal. Los 100 o 120 que algunos por ahí como que cumplen, ¿cierto? Nuestro propósito con Dios traspasa la misma muerte. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, le hizo un poco menor que los ángeles, le coronó, le hizo un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto lo sujetó, todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él se hizo carne. A Dios nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Pasó por ese proceso de morir con un propósito para salvarnos a ti y a mí. Para que tú y yo hoy día seamos libres del pecado. Para que tú hoy y yo recuperemos ese Edén, ese lugar de reposo, ese lugar de paz, ese lugar de amor, donde la presencia de Dios se mueve a diario. Ya no tenemos que esperar un día ni cierto lugar, sino que Él vive en nuestros corazones las 24 horas del día. Ya no tenemos que matar un animal, sino que Él se ofreció por nosotros para que tuviésemos acceso directo al trono de la gracia y hallar socorro para cualquier necesidad que tú y yo tengamos. Ya no tenemos que andar desnudos, sin esperanza, sin Dios, porque ya Él se acercó a nosotros y nos adoptó como sus hijos. Gloria a Jesús. Lo que Dios hizo por ti y por mí es maravilloso. Lo que Él hizo por nosotros es poderoso y es por eso que Él se merece que nosotros no olvidemos, que a diario nosotros estemos recordando esta palabra, este mensaje de salvación, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿De qué forma podemos descuidar esta salvación? Alejándonos de Él, dejando de orar, dejando de leer su palabra, no teniendo comunión con Él, dejando de tener intimidad con Él. De esa manera se va metiendo el enemigo de nuestras almas y nos va engañando y nos va envolviendo con cosas bonitas. No esperes que te vaya a traer algo feo ni algo que no te guste. Él te va a ofrecer lo que más anhelas. Él te va a ofrecer, si conoce tu debilidad, lo que a ti te gusta. Por eso dice la palabra de Dios
es tiempo de que con más diligencia atendamos a este llamado que está en la palabra. Dice, porque si, dice el 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de nuestra salvación. Él fue afligido. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, de todas esas personas que lo acusaban, de todas esas personas que lo señalaban, sin tener pecado él alguno, porque dice la palabra del Señor que nunca se halló pecado en él. En cambio, vino a quitarnos el pecado a nosotros. Dice el 11, porque el que santifica a los que son santificados, a nosotros, de uno son todos, y por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tan lindo nuestro Dios, ¿cierto? A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que de pronto tú y yo fallamos y nos equivocamos, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza, dice la palabra de Dios, de perdonar, de habernos perdonado, de haber él ofrecido su vida en rescate por nosotros. Gloria al Señor. Por eso hay una iglesia que le alaba, una iglesia que le adora, una iglesia que ha reconocido que Jesucristo es el Señor, ha reconocido que no hay otro Dios tan bueno como Él. Hay una iglesia que no le importa pagar el precio que tenga que pagar por seguir este evangelio, por serle fiel a Dios, porque aunque nosotros no tengamos cómo agradecerle, si podemos servirle, si podemos adorarle, si podemos ser instrumento para su honra y su gloria. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso fue que él se hizo hombre, para que participar de sangre y carne como nosotros y morir en una cruz, porque era necesario que una sangre santa y pura fuese la que nos limpiase a nosotros. Yo sé que de pronto muchos dirán, esta mujer está loca, esta mujer no sé de dónde saca tantas cosas, pero yo quiero decirte que cuando tú empiezas a meterte en la palabra de Dios, cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios, empiezas a descubrir los secretos, empiezas a descubrir esa palabra tan poderosa que está en la Biblia. Y Dios se hizo carne, tomó de lo mismo, se igualó a nosotros para que poder destruir al que tenía esa potestad de condenarnos, esa potestad de llevarnos a una condenación eterna. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, no un día ni 2 días, todos sujetos a servidumbre. ¿Qué es una servidumbre? Alguien que está en manos de un amo. Alguien que debe obedecer las órdenes de un superior. Y ese superior era Satanás, el que nos tenía a nosotros atados, el que nos tenía a nosotros sujetos
a lo que él quisiera hacer. En el mundo todavía hay mucha gente en el vicio, en el alcohol, en la drogadicción, en la prostitución, en la mentira, en la avaricia, en el amor al dinero. Bueno, cada quien tiene su atadura. Pero dice la palabra del Señor que Él tomó la decisión de renunciar y tomar forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para que a través de su sangre nosotros fuésemos libres, y asimismo el quitarle las llaves al que tenía el poder de matar no solo el cuerpo sino el alma. Por eso es que hoy en día Satanás no puede matar ni el alma ni el cuerpo, porque le pertenecemos a Dios, porque Él venció la muerte. Por eso su palabra dice: oh muerte, yo seré tu muerte, le dijo. Y tu sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y él se levantó a los 3 días victorioso, trayendo las llaves, esas llaves que solo Satanás tenía, quitándosela, y exhibió públicamente todo lo que a tú y yo nos condenaba, a esa lista que decía que merecíamos una condenación eterna. Él la rompió públicamente y nos libró de esa condenación y exhibió públicamente. Por eso Él se merece ser adorado, Él se merece ser glorificado, Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Y no nos cansaremos, la iglesia, los que hemos entendido, los que hemos sido lavados con su sangre, no nos cansaremos de predicar a Jesucristo y de decir que de Jesucristo es el Señor, el Dios todopoderoso, el que nos lavó y nos compró a precio de sangre, el que nos tiene toda bendición, porque dice la palabra de Dios que en Él estamos completos y que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia del Señor, y que nada nos faltará porque confiamos en Él, porque Él nos ha dado la victoria, porque Él peleó por nosotros y venció toda enfermedad, venció toda pobreza, venció toda ruina, venció toda dificultad, todo problema. Y hoy en el nombre de Jesús podemos levantar banderas, podemos levantar manos santas y decirle: Señor, gracias. Gracias porque no tenemos con qué pagarte, Señor. Solo queremos adorarte, solo queremos bendecirte y decirte gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque no hay un Dios tan grande, tan poderoso como tú, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, que si hoy tú vienes por nosotros y hoy partimos a la eternidad, nos espera una bendición. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y allá está nuestro lugar. Aquí estamos de paso, aquí estamos solo siendo ese instrumento para la honra y la gloria del Señor. Pero nuestra ciudadanía, nuestro lugar, nosotros solo somos embajadores en esta tierra. Nuestro lugar es la patria celestial. Oh, le adoramos, gloria a Jesús. Dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Eso somos tú y yo. Los ángeles caídos no tuvieron la oportunidad, pero tú y yo la tenemos. Hoy, no la desprecies. No la sueltes. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo de hombre para que le visites? Posiblemente podrían decir, son gentes mentirosas, son gentes llenas de amor al dinero, son gentes
que hoy están, que reverdecen y por la tarde ya su flor se seca. Pero no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Dice la palabra, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote. Ese es mi Padre. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar es como liberar, es como soltar. Dice, pues en cuanto a él mismo, cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, recordemos cuando estuvo en el desierto, que Satanás le dijo, todos estos reinos te da hoy, si postrado me adoras. Pero a Satanás se le olvidó algo, y es que es criatura de Dios y que él está bajo la autoridad de Dios y que nada puede hacer si Dios no se lo permite. Por eso el Señor con toda autoridad y poder le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque no hay nadie por encima de Dios. No hay nadie que se merezca la gloria. Dice su palabra, no comparto mi gloria con nadie. Gloria a Jesús. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que nos ha librado, nos ha restaurado, nos ha bendecido, nos ha llenado de cosas poderosas, nos ha dado lo mejor, nos tiene en el mejor lugar. Y dice la palabra de Dios que Él es poderoso para socorrernos cuando seamos tentados. Así que tú y yo no te preocupes. Tenemos un Dios que cuida de nosotros. Tenemos un Dios que no se olvida que somos polvo. Tenemos un Dios que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Tenemos un Dios que sabe y conoce nuestras necesidades, pero también nos dice su palabra, diga el débil, fuertes somos en el nombre de Jesús. No somos perfectos, pero qué bueno saber que tenemos a uno que nos lleva rumbo a la perfección y que un día, no muy lejano, llegaremos a esta estatura de ese varón perfecto como lo es nuestro Padre, como lo es nuestro Dios, porque le veremos tal y como Él es. Y por eso todos los días nos levantamos felices, aunque de pronto tú dirás cómo ella habla de felicidad, cómo está el país y el mundo. Pero es que nosotros esperamos una ciudadanía donde ya no habrá muerte ni dolor, donde no habrá llanto ni tristeza. Una ciudadanía donde la misericordia y el poder de Dios hizo que habitemos allá. No muy lejano será ese lugar, de pronto es una esperanza cercana, no es una esperanza lejana. Por eso te invito hoy a que sigas adelante, a que no sueltes la fe. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No te sueltes, no sientas temor. Nuestro Dios venció. Él ha vencido. Él tiene el control de su iglesia. Y si nosotros somos fieles, Él permanece fiel. Y aun si fuésemos infieles, Él sigue siendo fiel. Así que si le has fallado, así que si te has equivocado, dile, Señor, perdóname, límpiame, levántame, restáurame. Y de seguro Dios lo va a hacer, porque Él es un Dios de amor.
Y el tiempo de la gracia no se ha acabado. Y hay todavía una puerta abierta para que tú y yo tengamos acceso al trono de la gracia para hallar socorro para esa necesidad, para esa dificultad, para esa prueba, para esa, de pronto, lo que estés viviendo. Yo hoy te invito en el nombre de Jesús a que sigamos adelante, a que sigamos peleando esta batalla. Vale la pena, porque nuestro galardón que nos espera es grande. Y lo que Dios hizo por nosotros, nadie lo va a hacer. Nadie lo hará. Una sola vez y para siempre entró nuestro Señor y se ofreció como ese cordero. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero una vez y para siempre por nuestros pecados. Que Dios te bendiga. Comparte este video, compártelo con todos los que Dios ponga en tu corazón. Y no te canses de adorarle, no te canses de amarlo, no te canses de bendecirlo. Y recuerda que hay cosas que nos quieren alejar de Él, pero si permanecemos una vida en oración y en comunión con Él y con la lectura de la palabra, iremos de poder en poder y de gloria en gloria. Que Dios te bendiga.